Hola, señores. El libro Discurso del método de René Descartes está dividido en 6 partes. Haré un resumen de cada parte y después ampliaré el guión con material complementario sobre este autor. Por último, algunas valoraciones. Primera parte. El buen sentido de la razón es distinguir lo correcto y lo falso. Es por naturaleza igual a todos los hombres del mundo. Las diferencias no van en el sentido de ser más racional que otros, sino que dirigimos nuestros pensamientos por diversas vías y no consideramos las mismas cosas. No es suficiente con tener el espíritu bueno, también es correcto aplicarlo correctamente. Diferentes son el pensamiento ágil, la imaginación nítida y precisa, la memoria. Los sentidos y la razón nos diferencian de los animales. Descartes solo pretendía mostrar su método, no da explicaciones o clases. Ha estado estudiando las letras desde su infancia, estudió aplicadamente y al final de los estudios tenía muchas dudas. Y eso que estaba en una de las escuelas más famosas de Europa. Incluso leyó muchos libros, algunos curiosos y raros. Eso no hizo que nombrara las disciplinas como la lengua, los cuentos, la historia. La filosofía proporciona el medio para hablar con corrección de todas las cosas y hacerse admirar. Creyó que era momento de viajar y conocer nuevas culturas. Admiraba a los poetas, inventores, matemáticos. Creyó que para dar respuesta a sus dudas debía de tener asistencia en cielo y ser más que un hombre. Teniendo en cuenta que él consideraba que su filosofía era endeble, no podía haber edificado nada sustancial de las demás ciencias. Abandonó las letras y se dedicó a la investigación y a viajar conociendo nuevas costumbres. Y después de viajar consideró también estudiarse a sí mismo, su espíritu. Segunda parte. Se encontraba en Alemania. Reflexionando se dio cuenta que en las obras que se hacían conjuntamente no tenían tanta perfección como las obras hechas por una sola persona, por ejemplo un edificio hecho por un único arquitecto. Dicho esto, no veía aceptable derrumbar los fundamentos de la ciencia para crear un nuevo fundamento. Su objetivo era crear sus propios fundamentos filosóficos. Consideró que otras culturas hacen tan buen uso racional como el occidental. Una vez planteado su objetivo, creyó que era prudente y despacio. Lo primero fue no aceptar nada como verdadero hasta no tener evidencias que lo sea. Segundo punto, dividir el problema en tantas partes como fuese necesario para una mejor comprensión. Tercero, empezar por los problemas más simples y después por los más complejos. Y por último, hacer una evaluación de los objetivos conquistados y las revisiones. Debido a la diversidad de las ciencias, consideró que era oportuno hacerlo de una forma general. Tras meditar, consideró que la geometría y la álgebra son buenas herramientas para este fin, y gracias a estas disciplinas poder tratar las otras. Tenía 23 años cuando estuvo en estos planteamientos. Tercera parte. Hasta crear su propia filosofía de forma provisional se sustentaría por 3 pilares. El primer pilar, obedecer las leyes y costumbres de su país y mantener su religión. Guiarse por las opiniones moderadas y prestar atención a lo que se hace y no a lo que se dice. Segundo pilar, ser firme en sus afirmaciones y continuar con las afirmaciones dudosas. Tercer pilar, cambiarse a sí mismo, su concepción de la filosofía y no pretender cambiar el mundo. Nada está enteramente en nuestros poderes, más allá de nuestros pensamientos. Deseaba cultivar la razón a lo largo de su vida. Una vez planteado este objetivo y con los 3 pilares se puso a viajar con la intención de desprenderse de las opiniones adquiridas hasta la fecha, y así lo hizo durante 9 años. Intentaba desvelar en aquello que veía lo falso y lo verdadero. De vez en cuando practicaba las matemáticas. Después de 9 años viajando, hizo una evaluación. Observó que los resultados eran deficientes, nada que no discutieran los doctores, y poseía una filosofía vulgar, y volvió a vivir de una forma solitaria para reflexionar. Cuarta parte. Siguiendo su doctrina de no aceptar nada que la razón no confirmara su veracidad, consideró suponer que sus sentidos le podían engañar, y no eran tal como lo imaginaba. Rechazó todas las demostraciones hasta la fecha. Reflexionando se dio cuenta que en todas las reflexiones siempre estaba el yo, que el yo era alguna cosa. Así pues surgió la famosa frase pienso luego existo.
La considero tan firme como una verdad absoluta. Y esto fue el primer principio de su filosofía. Aunque todo fuera falso, el yo existía. Su esencia naturaleza es pensar, y no necesitaba ni lugar ni cuerpo. Y aunque no existiera el cuerpo, sigue existiendo el alma. Considero que todo lo que concebimos muy claramente es cierto. Después se dio cuenta que dudaba sobre el mundo, y si dudaba es que no era perfecto, y tampoco era perfecto el mundo. La propia idea de perfección no podía venir de su yo. Eso suponía que debía de venir de Dios. Debía haber un ser perfecto del cual dependía. De igual forma el mundo dependía de Dios. Dios no podía depender de nada, si debía de ser perfecto. Sin el uso del entendimiento no se puede dar validez a los sentidos o la imaginación. Eso no quiere decir que los sueños o ilusiones tuvieran algo de verdad. Quinta parte. Consideró algunas cuestiones que son polémicas entre los doctores. Se opuso a imaginar un supuesto, que Dios creara un caos, y éste dejara que las propias leyes de la naturaleza crearan su propia armonía en ese caos. Y su objetivo fue desvelar esas leyes, que éstas serían las mismas en cualquier hipotético mundo creado por Dios. La acción que se creó en el principio de los tiempos es la misma que en la actualidad. El tiempo ha dado como resultado las cosas que vemos ahora. Ya que no disponía de los medios para hablar con certeza sobre la creación del hombre, hizo una suposición. Dios creó al hombre parecido al actual, sin alma o sensibilidad. Después creó el alma y lo unió con el cuerpo. Después René se dispuso a hablar del corazón y su funcionamiento. El corazón tiene dos concavidades. Y prosigue su explicación de anatomía. Después de la explicación indica que el ser humano no puede hacer una máquina a igual semejanza que el ser humano, ya que esta máquina nunca tendría alma. No podría hacer uso de la razón como lo hace el ser humano. El ser humano tiene una naturaleza diferente a la de los animales. Sostiene que el espíritu racional humano tiene una naturaleza distinta al cuerpo, y este es inmortal. Sexta parte. Estaba revisando su libro titulado El Mundo y se encontró con varias personas que criticaron un estudio de física que había publicado hacía poco tiempo. Este incidente le hizo dudar si se había equivocado en algún punto. Además, tenía reservas de publicar este libro en vida. La razón es que si publicaba este libro en vida, esto podía provocar un perjuicio a su persona por impugnaciones y controversia. Y Descartes no quería perder el tiempo en estos menesteres. Alguien podía opinar que las críticas podían mejorar su trabajo, pero creyó que esas críticas no serían productivas. Descartes critica la filosofía de su época, que la consideraba especulativa a diferencia de la suya, que la consideraba práctica. La suya consideraba que sería la base para la ciencia. Enumeró los pasos científicos. Primero, describir lo general, el principio o primeras causas, por ejemplo, la Tierra. Después, descender a lo particular, por ejemplo, distinguir las formas o especies. Y por último, las causas de esta diversidad. Aconseja, Descartes, lee su libro y no fiarse de lo que se dice de él. Tras varios años cambió de opinión, al menos en lo referente sobre publicar dos títulos, El discurso del método y Ensayos. Pretendía salvaguardar su reputación, también que las críticas le podrían orientar su trabajo para que éste cubriera mejor las necesidades de la humanidad. Este no presume de inventar nuevas ideas y solo ha aceptado ciertas ideas por ser ciertas, gracias al uso de la razón. Una vez yo leído, me surgieron dudas, y creo que para clarificar el método de René Descartes es interesante introducir algunos puntos del estudio preliminar de Miguel Costa. Método racional. La razón como fuente única de conocimiento verdadero y la experiencia de ideas innatas. La prioridad del razonamiento deductivo y la experiencia en un papel residual. Este método tiene 4 reglas. La primera regla establece un criterio de veracidad, que define como una concepción clara de una idea que no ofrece dudas. La segunda regla es el análisis, una reducción de los elementos para resolver su naturaleza.
La tercera es la síntesis o composición. Se pasa de nociones o enunciados simples a otros más complejos y desconocidos. Estos son procesos deductivos. La última regla es la enumeración de los pasos realizados y demostraciones para evitar errores diversos. Cuando el propio Descartes se propuso hacer investigación científica, se encontró con innumerables problemas y tuvo que sustituir el método deductivo metafísico por hipótesis, que son suposiciones. El método sería primero plantear la hipótesis, segundo una deducción a partir de los efectos observados o experimentos provocados, y tercero ver si los resultados se ajustan con los previstos. Al ser un método inductivo, este tiene ciertas reticencias y dice que lo observable se puede explicar con comodidad con el método deductivo. La concepción de ideas es particular y varía a la de otros filósofos como Platón, Descartes y Hume. Las ideas engloban un pensamiento, una imagen, una sensación, por ejemplo, todos los estados y contenidos de la mente. Existen tres tipos de ideas. Innatas, estas nacen del propio pensamiento y no fuera, por ejemplo, las nociones matemáticas. Adverticias, sensaciones, estas se imponen a la mente sin poder modificar, que parecen que provienen del mundo exterior a través de los sentidos. Facticias, ficciones, estas provienen de nuestros pensamientos y estas se pueden crear, modificar o destruir a voluntad. A mí me surgen algunas dudas. ¿Cómo era la sociedad de su época y en especial de los temas que nos atañen? He buscado por internet y Descartes estaba decepcionado con la filosofía, ya que ésta no era precisa. Los filósofos se enfrascaban en discusiones infructuosas y valoraban muy positivamente el nuevo método científico, la rigurosidad de las matemáticas, que dan resultados exactos, precisos e indudables. Fue precursor y fuente de inspiración para el nuevo movimiento filosófico racionalista, con autores como Behrenbrecht, Spinoza y Leibniz, entre otros. Por otra parte, el movimiento empirista encontró en su filosofía material para poner objeciones. Autores como Luke Berkeley o un cierto escepticismo de Hume. No estoy seguro de qué forma se ganaba la vida, ya que a pesar de licenciarse en Derecho Civil Canónico en Poitiers, no ejerció su profesión y se dedicó al estudio y la investigación. Tal vez se ganó la vida vendiendo sus libros y a las ayudas familiares. Este pertenecía a una familia de la pequeña nobleza y culta. Al final del libro hay textos complementarios de René Descartes, que ilustran de una forma resumida su filosofía. He creído conveniente unir algunos puntos. La traducción es a cargo de Pepe Lluís Fons. Punto 1. Metodología, inducción y deducción. La inducción es una apreciación pura y atenta, que solo nace por el uso de la razón, sin género de dudas. Por ejemplo, una esfera está construida por una única superficie. La deducción es una proposición necesaria. Si 2 más 2 es 4, también da como resultado 4, 3 más 1. Punto 2. Origen de Dios. Yo puedo ir adquiriendo habilidades con el tiempo. Más perfección, si bien me doy cuenta que no puedo alcanzar la perfección. La perfección es acto y realizado. La idea de perfección solo la puede poseer Dios. No se puede concebir la idea de Dios sin su existencia, de igual forma que no se puede concebir un valle sin montañas. Punto número 3. Relación alma y cuerpo. La conexión entre alma y cuerpo se encuentra en un órgano que está situado en medio del cerebro, una pequeña glándula. Punto 4. Nociones primeras. Considera que hay una serie de nociones primeras en los hombres, que son el patrón de la generación de otros conocimientos. Tenemos al hombre como extensión, la figura y el movimiento. Después tenemos el alma, el pensamiento, que esto incluye el entendimiento y las inclinaciones de la voluntad. Después tenemos la unión entre cuerpo y alma. El alma mueve el cuerpo y el cuerpo actúa sobre el alma con sensaciones y pasiones. Una vez leído el libro, te ofreció un libro de filosofía académico. Cuenta sus inquietudes, sus vivencias, sus preocupaciones. Algo sorprendente es que en el momento de escribir el libro, considero que este sería trascendente para la filosofía, y así fue. Sin duda debe de ser revolucionario, un cambio de mentalidad. Otro hecho interesante es esa ruptura con su entorno. Da por falso todo aquello que le enseñaron hasta la fecha. Debe ser complicado. Este libro tiene el comentario de texto, algo que no he encontrado en otros del mismo tipo. Tal vez se deba a que es una lectura obligatoria si quieres entender la filosofía moderna. Os pregunto,
¿Qué pensáis? ¿El hombre posee ideas innatas o bien que todas las ideas nacen de la experiencia? Sin más me despido. Saludos y adiós.